listos? Ya estamos listos en este momento para iniciar nuestro estudio bíblico en el segundo libro de Samuel, capítulo 3. Y hoy estaremos continuando nuestro tema titulado David, un hombre de guerra. Así es que vamos a orar antes de iniciar el estudio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, Señor, me pongo en tus manos. Declaramos, Señor, que únicamente hablaremos palabra tuya. Lávanos, límpianos y purifícanos en tu sangre en este momento, Señor. Toma al público en este momento y que tu palabra, así como está escrito, no vuelva vacía. Así lo declaramos en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Así es que le damos gracias a Dios por este tiempo, por este precioso momento. Y ya estamos ahí, una vez más se lo menciono, continuando nuestro tema titulado David, un hombre de guerra. No sin antes decirles que sigan escuchándonos a través de la 98.9 FM, ahí en la ciudad de Vallehermoso, hasta donde alcance. Conéctese a través de su dial, allí a través de la radio en ese lugar. Así es que gracias a Dios por los que se están conectando y les enviamos un saludo a todos ustedes y a todo el auditorio a través del radio también. Gloria a Dios. Continuando nuestro estudio, segundo libro de Samuel, capítulo 3, con nuestro tema titulado Un hombre de guerra, podemos considerar entonces en este capítulo al capitán Abner cambiando sabiamente de opinión, de manera que, convencido de que David será el próximo rey, no duda más y comienza a declarar su apoyo. Ha cambiado el capitán Abner su apoyo. Ahora ya no está apoyando a Isboset, el hijo de Saúl. Hoy está al lado de David, porque sabe que David es el hombre de Dios, es el ungido de Dios. Y es de sabios estar con la gente que sirve a Dios. Hacerse al lado de la gente que sirve a Dios, que glorifica a Dios y que tiene un lugar sobre todas las cosas en el corazón de Dios. David será el próximo rey y así es que Abner ya no lo duda más. Anteriormente lo ha estado dudando. Él le hace la guerra a David, pero hoy ya no lo duda más y comienza a declarar su apoyo. Comienza a decirlo. Comienza a hacer que resuene en toda la nación que él ahora está al lado del hombre de Dios, del ungido de Dios, y que su apoyo va para él. Así es que su actitud continúa con el proceso divino que tiene que cumplirse, pues Dios ya lo había dicho. Primer libro de Samuel, vamos a leer esos versículos, capítulo 13, versículo 14. Escuchamos la voz de Dios, escuchamos al Espíritu Santo hablando a través de este mensaje y vemos cómo Dios ya lo había dicho y lo que Dios dice siempre se va a cumplir. Dios siempre lo que su palabra menciona, cuando Él dice que algo va a suceder, cuando Él habla a su pueblo, sin duda alguna, prepárese porque va a suceder. Primer libro de Samuel 13:14. Mas ahora tu reino no será durable. Jehová se ha buscado un varón según su corazón, al cual Jehová ha mandado que sea capitán sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Esto es lo que le está diciendo Samuel, inspirado por Dios. Le está diciendo a Saúl cuando Saúl no cumplió con la ley de Dios. Cuando falló Saúl, Dios ya lo sabía. Dios conocía lo que estaba sucediendo. Dios miraba a Saúl de día y de noche como nos mira a usted y a mí. Y él le llega una palabra de parte de Dios donde su reino se le quita
y va a ser tomado. Desde luego, siempre que se da una palabra profética, todo tiene su tiempo, todo tiene, hay un proceso divino cuando se le da a alguien una palabra. Algunas ocasiones ha habido personas que han recibido una palabra profética y todo esto tiene un propósito, conlleva un propósito. Las cosas no suceden de la noche a la mañana. Entonces, esto está en un proceso y ahora el proceso lo estamos mirando plenamente aquí en este capítulo y estamos mirando que se ha llegado el tiempo de David. Pasaron muchos años, persecución pasó David, pasó situaciones tan difíciles, pero David no se soltó de la mano de Dios. Eso es lo importante en los momentos, en las circunstancias difíciles, no soltarnos de la mano de Dios. Hay circunstancias fuertes, sin embargo, usted y yo necesitamos tomarnos de la mano de Dios en las circunstancias fuertes, porque lo que Dios ha dicho para nuestra vida, los propósitos de Dios en nuestra vida tienen un propósito, tienen un proceso, ¿perdón? Veamos capítulo 24, el versículo 20. Y sentándose sobre un asno, descendió por una parte secreta del monte, y aquí David y los suyos que venían frente a ella, y ella les fue al encuentro. Así es. Miramos ahí la palabra cumpliéndose. Todos los propósitos de Dios llegan a su punto, a su tiempo. Vayamos entonces iniciando el versículo 10. Versículo 10 del segundo libro de Samuel. Le mencioné, estamos en el capítulo 3. ¿Correcto? Y démosle lectura y vamos a ir parando en estos versículos. Capítulo 3, versículo 10. ¿Lo tiene allí? ¿Lo tiene, Soli, para leerlo? Trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Berseba. Desde Dan hasta Berseba. No sabemos la razón del temor de Isboset. Es decir, hubo un temor, pero cuando está hablando aquí, en el versículo 10, se está refiriendo a la nación entera. Cuando Dios dice que es completo, aunque se tarde el proceso, espérelo, porque sin duda que llegará. Lo que Dios le ha dicho, yo no sé que usted esté esperando en esta noche, en esta tarde, en esta mañana, donde quiera que usted esté. Lo que Dios le dijo a través de una palabra profética es algo que se va a cumplir en su vida. Dice el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 3, aunque la visión tardare, espérala, porque sin duda alguna que llegará. Lo escuchamos, Habacuc, capítulo 2, verso 3. Vamos a escuchar ahora ahí. El escudo de sus valientes será bermejo. Habacuc 2:3. Está refiriéndose el profeta Habacuc. Aquí estamos listos. Aunque la visión tardare aún por un tiempo, mas al fin hablará y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, que sin duda vendrá y no tardará. Sin duda que vendrá y que no va a tardar. Amén, no va a tardar. ¿Por qué? Porque cuando Dios dice que Él va a completar ese proceso en tu vida, aunque se tarde, pero va a llegar. Porque Dios cumple su palabra. Dios siempre está allí y usted necesita esperar. Yo necesito esperar. Así que si usted espera un milagro de parte de Dios, no se desanime. Solamente confíe en Dios. Si Dios se lo dijo, espérelo. Y una vez más se lo digo, espérelo, porque sin duda que Dios traerá eso que usted está esperando conforme a la voluntad de Dios. Vayamos al versículo 11. ¿Estamos listos? ¿Sí? ¿Y fue? ¿Estamos ahí listos? Sí, ok.
10:11, ¿verdad? Sí. Y dijo, si los sirios me fueren superiores, tú me ayudarás. Y si los hijos de Amón pudieren más que tú, yo te daré ayuda. Ujú. O 3:10. No, estamos hablando del versículo 11, 3:11. Ah, Y sí. él no pudo responder palabra a Abner porque le temía. Ese es el temor que había en Isboset. Cuando el capitán Abner le está hablando con esa autoridad que él tenía, Isboset no tenía esa autoridad que tenía el capitán, porque él lo había puesto como capitán, él lo había puesto como general del ejército. Así es que en este versículo nosotros no sabemos la razón del temor de Isboset. No sabemos, aunque podríamos imaginarlo. Sin embargo, debo de decirle en este momento que a Isboset, al hijo de Saúl, le faltaba fuerza moral. No tenía firmeza, no tenía energía, no tenía valor o vigor. Se lo diré de otra manera. No tenía elevación de ánimo. Tenía una autoestima muy baja. Sin embargo, notamos que quedó desposeído debido al temor que él tenía. Esto es lo que sucede cuando nosotros tenemos miedo. Así es que una vez más debo decirle, si Dios le dijo que lo va a prosperar espiritualmente, si Dios le dijo que le iba a dar más sabiduría, si Dios le dijo que lo hizo cabeza y no cola, espere usted a que llegue el momento. Quizás usted esté haciendo el último en la línea, quizás nadie lo esté tomando en cuenta, pero si Dios le dijo, espere ese milagro en su vida, no se deshumorice, no se deje, no sea falto de fuerza moral, tenga firmeza en la palabra de Dios, porque Dios lo hará. Tenga energía en Dios, llénese del vigor de Dios, llénese de la palabra de Dios, no se llene de lo que la gente dice, llénese de la palabra, porque la palabra es la que le dará, es la que lo llenará de la fuerza moral. Se necesita fuerza moral para poder hacer frente a las situaciones de la vida. La fuerza moral nos ayuda y hay momentos difíciles. Hay momentos que han venido a nuestra vida. Personalmente hemos tenido momentos tan difíciles que parece que Dios se ha alejado de nosotros, que parece que nada es posible en nuestra vida. Sin embargo, es parte del proceso. Es parte del proceso. Entonces tenga ánimo. Para que su estima se eleve, usted necesita llenarse de la gracia de Dios, del Espíritu Santo, para que se eleve su estima, para que usted pueda tener la fuerza moral para las situaciones de la vida en esta tierra. Amén. Así es que esto es lo que le pasó a él, porque él tenía temor de todo. Abner se encargaba de todas las situaciones. Isboset solamente hacía lo que Abner le decía, porque él no tenía fuerza moral. Así es que cuando alguien no tiene fuerza moral, está en peligro. Cuando alguien tiene miedo, está en peligro. Así es que vamos adelante en este momento. Versículo 12. Y envió Abner mensajeros a David de su parte, diciendo, tuya es la tierra, y que le dijesen, haz alianza conmigo, y he aquí que mi mano será contigo para volver a ti a todo Israel. Así es. Otra versión dice, ¿de quién es la tierra? No le pertenece a usted. En otras palabras, aquí Abner está reconociendo que David es el ungido de Dios, que David es la persona indicada para tomar el reinado y dirigir a una nación. Abner está reconociendo que Isboset
con todo el esfuerzo que ellos hicieron como seres humanos, no pudieron hacer todas las cosas que David estaba haciendo. No pudieron tener las victorias que David estaba teniendo. Porque cuando se trabaja con la fuerza natural del hombre, las cosas no suceden como Dios las manda, como Dios las quiere. Pero cuando se trabaja bajo la voluntad de Dios, suceden cosas sobrenaturales. Hay algo sobrenatural que está pasando en la vida de David. ¿Qué es esto? Quizás cuando Abner entró a estar con aquella concubina, fue algo que estaba permitido, fue permitido con un propósito. Es decir, en otras palabras, quiero comentar, aún los errores de que otras personas cometen en ocasiones nos ayudan a nosotros. Hay muchas ocasiones, esos errores nos van a ayudar a nosotros. Por eso la Escritura dice sin lugar a dudas que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces, lo que estaba haciendo Abner equivocadamente, lo que estaba haciendo Isboset de tomar un lugar que no les correspondía, esto le estaba ayudando a David para que el propósito de Dios se cumpliera en su vida. Yo espero que alguien me esté entendiendo en esta noche. Adelante. Versículo 13. Y David dijo: bien, yo haré contigo alianza, mas una cosa te pido, y es que no me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vinieres a verme. Ok. Mire, escuche bien. Debo mencionarle también algo más, no quiero que esto se me pase, acerca del versículo 12, cuando está diciendo que envió a Abner mensajeros a David, y luego entramos al 13 para explicar esto un poco mejor. Le dijo: ¿de quién es la tierra? Le hace esa pregunta, y luego le dice: haz un pacto conmigo. Mire, todo lo que había hecho Abner se lo adjudicó. En otras palabras se lo voy a decir. ¿Ha escuchado aquel dicho que dice: saludando con sombrero ajeno? Lo que Abner está haciendo ahora es, a través de este pacto, trasladar el poder directamente a David. Pero también es notorio el orgullo de Abner, poniéndose al lado vencedor. Y por supuesto, Abner también quiere recibir honra. Que entre el momento que está cediendo el derecho a David, él quiere recibir honra, como si él hubiese llevado a todo el pueblo bajo el gobierno de David. Es decir, él se está diciendo: yo lo hice todo. Realmente no es así. Sabemos bien que todas las cosas están sucediendo, como lo mencioné hace un momento, están sucediendo porque en los propósitos de Dios, Dios está permitiendo para que se cumpla un proceso. Así es que ahora, cuando entramos al versículo 13, nos recordamos que Mical es la mujer que Saúl le había prometido a David. Pero cuando Saúl cambia de opinión, se la dio a Paltiel. Recordemos que Saúl dijo: al que me traiga, a la persona que pague 100 prepucios, yo le daré mi hija. Sin embargo, David pagó 200 prepucios por esa mujer. Así es que Mical es esa mujer y cambió de opinión. Primer libro de Samuel, capítulo 25. Vamos a recordar un poquito el estudio anterior, verso 44. Vamos ahí, Oli. Primero. Porque Saúl había dado su hija Mical, mujer de David, a Palti, hijo de Lais, que era de Galim. Así es. Se la dio a Paltiel porque no cumplió su palabra. Sin embargo, esa mujer legalmente le pertenece a David. Ahora,
Este es el momento en que David, en este capítulo y en este versículo, le está diciendo, quiero que traigas a mi mujer, quiero que me la entregues. La pregunta aquí es, ¿por qué quiere renovar matrimonio el nuevo rey con Mical? Sin duda que tiene que ver con la política del mismo, es decir, de David. Él está aspirando al reinado y David está procurando darle importancia a que Mical regrese con él, porque esto le ayudará, número uno, políticamente, para que el pueblo, y no solamente el pueblo, sino que la nación lo reconozca. En otras palabras, como rey, como gobernante, como aspirante a la gobernadura, a ser gobernador, David está cerrando todas las puertas que puedan quedarse allí y que alguien pueda decir, esto dejó el que aspira a rey. Que alguien tenga una base, que alguien tenga algún principio para poder iniciar una vez más controversia en contra del rey. Y David está procurando que nada de eso él está procurando cerrar todo ciclo que ha venido a su vida. Y en este momento es tiempo de cerrar los ciclos que quedaron abiertos, porque hay una pertenencia ahí. Y de esta manera, David quiere mostrar que no hay rencor contra la casa de Saúl. Esto le hará ganar mayor votación y que el reinado así llegue a su proceso, llegue a su fin. Así es que esos asuntos quizás lo podamos ver como algo que no tiene importancia. Sin embargo, son asuntos que afectan a la sociedad o que afectan a toda una nación. Así es que, habiendo entendido esto, vayamos al capítulo 14, que dice: Después de esto envió David mensajeros a Is-Boset, hijo de Saúl, diciendo: Restitúyeme a mi mujer Mical, la cual yo desposé conmigo por 100 prepucios de filisteos. Ahora escuche esto. Escuche cómo le está diciendo David. ¿Y a quién se lo está diciendo? ¿Quién es Is-Boset? Por supuesto que Is-Boset es el cuñado de David. Is-Boset es el general o es el rey que está contra David, el hijo de Saúl. Pero ahora es el único sobreviviente de la familia de Saúl. Entonces, ¿a quién le va a hacer ese reclamo? Por supuesto que se lo va a hacer al hermano para que le regrese a la hija. ¿Qué hizo el hermano? Versículo 15. Entonces Is-Boset envió y la quitó a su marido Paltiel, hijo de Lais. Se la quitó al esposo. Oiga, cuando leemos esto, si nos ponemos a pensar, ¿cuánto tiempo estuvo casado Paltiel con Mical? Y la quería mucho, Paltiel, a esta mujer. ¿Cómo sabemos que la quería mucho? Porque la Biblia dice más adelante que Paltiel fue tras de ella hasta las fronteras del lugar donde se encontraba David para querer traerla y no pudo. Iba llorando atrás de ella. La quería tanto. Pero David la manda a traer porque es una pertenencia de él y es algo que hoy en la política, hablando de David, va a cerrar unos ciclos que quedaron abiertos cuando Saúl así los dejó. Así es que ahora la manda a traer, hay ciclos que cerrar. ¿A quién se lo dice? Se lo dice a Is-Boset, porque era el sobreviviente de la familia y era el que podía hacerlo. Así es que Is-Boset va y hace que Mical llegue una vez más a la vida de David. Versículo 16. Y su marido fue con ella siguiéndola y llorando hasta Baurim,
y le dijo a Abner: anda, vuélvete. Entonces él se volvió. Oiga, quiero que podamos mirar esto. Cuando Abner le está hablando a Paltiel, le está diciendo con autoridad: regrésate. Yo quiero que usted imagine a un esposo llorando por su mujer y que alguien le diga: regrésate. Quizás a nuestra mente venga que hay algo como en cierto sentido de injusticia, pero realmente se está reclamando algo que Paltiel no tiene pertenencia. No le pertenecía a esta mujer porque ya se había pagado el doble de lo que Saúl había pedido. Y David fue ese hombre, ese valiente hombre que dijo: yo pagaré el doble por esta mujer. Así es que ahora la está pidiendo, y esto es en señal de que él no tiene ningún rencor y de que quiere ejercer su reinado conforme a lo que Dios ha dicho y conforme a lo que Dios ha mostrado, que David es el ungido de Dios. Así es que el capitán Abner gira una orden igual que la que le dio anteriormente a Asael. Recuerden que Asael quiere decir pies ligeros. Encontramos que él era de pies muy ligeros, y que cuando él iba corriendo, que nadie le pidió que corriera atrás de Abner, Abner volteó y le dijo: regrésate. Y cuando este hombre Asael no le hizo caso, le dijo por 3 ocasiones: regrésate. Y la tercera ocasión que no hizo caso, recordemos que Abner tomó su arco y lo lanzó entre la quinta y la sexta costilla, y esto pegó en el corazón y fue un tiro certero que acabó con la vida de Asael. Y dijimos anteriormente que Asael se hubiera evitado esta situación si hubiera hecho caso. No debemos de ir más adelante sin antes decirle: Paltiel fue un hombre precavido. Paltiel prefirió decir: si tengo algo que no me pertenece, entonces lo regreso y conservo mi vida. Esto es sabiduría. Y alguien tiene que escuchar esto. Si tengo algo, se lo digo una vez más, si tengo algo que no me pertenece, debo de regresarlo antes de que me cueste la vida. Paltiel fue un hombre sabio, y cuando vio que la autoridad de Abner le dijo: regrésate, él no lo dudó. Él llegó a la frontera, y ahí, en ese mismo lugar, él se regresó para conservar su vida. Al final de cuentas, Mical no le pertenecía. Así es que tenemos que ser sabios en las decisiones que hacemos. Si algo no es de nuestra pertenencia, hay que regresarlo, hay que dejarlo en su lugar, hay que guardar los límites, poner límites para poder que Dios guarde nuestra vida. Versículo 17. Y habló Abner con los ancianos de Israel, diciendo: ayer y antes procurabais que David fuese rey sobre vosotros. Ayer está hablando, o hace ya tiempo, está hablando de algo que ya había pasado y que ahora él lo estaba reconociendo. Ahora él estaba promoviendo el reinado de David, y ahora lo trae ante el consejo, es decir, lo podríamos mencionar hoy en día ante el cabildo, para poder dialogar entre ellos, y que después de esto se canalizara este proceso tan importante a través de los ancianos para decir el consejo. Al final de cuentas, ellos eran el cabildo, ellos eran los dirigentes del pueblo y solucionarían aquella situación cuando Abner se la está presentando. Versículo 18.
Ahora pues, hacedlo, porque Jehová ha hablado a David, diciendo, por la mano de mi siervo David, libraré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. Nadie más iba a librar al pueblo de Israel. Isboset no lo libraría. Abner, aunque quedara de capitán nuevamente o general del ejército, no lo iba a librar porque Dios no le había hablado a Abner. Dios no le había hablado a Isboset. Escuche bien esto. Cuando Dios te habla que te va a dar algo, cuando Dios te habla y te da una palabra profética, esa palabra profética es única. A nadie más le pertenece. Así es que ese es el tiempo en que usted debe decir esa palabra, yo la tomo. Alguna ocasión se puede estar dando una palabra profética a una persona, y si usted está en ese lugar y usted dice, por fe yo tomo esa palabra, yo creo que Dios en su misericordia, de acuerdo a lo que estamos mirando, por fe nosotros podemos tomar aún esa palabra, pero en esta ocasión solamente es girado sobre la vida de David. Dijo, este es, y sobre él sacará, él librará a mi pueblo. Así es que no estaba para nadie más. Aunque en esta ocasión se lo hubiera adjudicado Abner o Isboset, no funcionaría en la vida de ellos. Por eso está decidiendo Abner hacer un cambio, porque la promesa se le había hecho a David, y ahora el tiempo había llegado. Este era el tiempo. Así es que todo en esta vida tiene su tiempo. Por ejemplo, estos momentos hemos tenido gente que fallece, pero a la verdad hemos tenido celebraciones también. Todo tiene su tiempo. El tiempo que estaban viviendo ellos había llegado. Nadie podía cambiar lo que Dios había dicho, y ahora se estaba cumpliendo. Vamos al versículo 19. Y habló también Abner a los de Benjamín, y fue también Abner a Hebrón a decir a David todo el parecer de los de Israel y de toda la casa de Benjamín. Entonces, es decir, la comunicación estaba llegando, todo estaba haciendo un cambio, todo el proceso se estaba llegando en su momento. Nadie sabía el momento aún, ni David, pero Dios lo estaba haciendo. Hoy, en este momento, yo quiero decirle, usted no sabe el momento, solamente, como dijo Habacuc, espérelo. Espere lo que Dios le ha dicho que va a llegar, que sin duda alguna que usted lo tomará en sus manos. Usted podrá disfrutarlo. Vamos al versículo 20, por favor. Vino pues Abner a David en Hebrón, y con él 20 hombres. Y David hizo banquete a Abner y a los que con él habían venido. Fíjese bien lo que está haciendo ahora David. Está haciendo un banquete. Dice, hay alguien por ahí que dice, algún dicho que por ahí dice, que cuando te invitan a comer, ten cuidado, porque cuando te invitan, muchas ocasiones la gente abre su boca de más. No siempre cuando alguien te invita a comer, quiere decir que está de corazón. Hay un propósito, aunque no siempre, no voy a decir me invitó a comer a alguien y usted va a decir, oh, me va a tender una trampa. Pero escuche lo que sucedió aquí cuando David, es decir así, pues dio una fiesta, un banquete, dijo, vénganse, vamos a tener una celebración. Estas ocasiones han sucedido en la escritura. Entonces, y dice que David, vino Abner a David en Hebrón y con él 20 hombres. Y David hizo banquete. ¿A quién se lo dedicó? Se lo dedicó a Abner y a los que con él habían venido. Versículo 21. Y dijo Abner a David, yo me levantaré e iré y juntaré a mi señor el rey a todo Israel, para que hagan contigo alianza y tú reines como deseas. David despidió luego a Abner y él se fue en paz. Aquí hubo un pacto nuevamente, hubo un cambio en este banquete.
es decir, David tenía allí, lo estaba haciendo para poder mostrar que había una conveniencia, y por supuesto que Abner también tenía una conveniencia. Entonces, versículo 22. Y aquí los siervos de David y Joab, que venían del campo y traían consigo gran presa. Mas Abner no estaba con David en Hebrón, que ya lo había él despedido, y él se había ido en paz. No estaba ahí con David. Verso 23. Y luego que llegó Joab y todo el ejército que con él estaba, fue dado aviso a Joab diciendo: Abner, hijo de Ner, ha venido al rey, y él le ha despedido y se fue en paz. Él le ha despedido. Hasta aquí parece que todas las cosas van caminando bien. Verso 24. Entonces Joab vino al rey y le dijo: ¿Qué has hecho? He aquí, se había venido Abner a ti. ¿Por qué pues dejaste que se fuese? ¿Qué hiciste? Ok. Es decir, hay algo que se está tramando, hay algo que está cambiando en la vida, hay algo que va a suceder, y es de acuerdo a lo que Abner habló algunos días antes. Él abrió su boca y él dijo: que Dios me castigue, que Dios me pague así. Entonces, verso 25. ¿Sabes tú que Abner, hijo de Ner, ha venido para engañarte y a saber tu entrada y tu salida, y por entender todo lo que tú haces? Así es que, verso 26. Y se salió Joab de con David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le volvieron desde el pozo de Sira, sin saberlo David. Ok, entonces, y saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner. Es decir, aquí está girándose una traición, porque David no tiene el conocimiento de lo que está sucediendo, y ahora Joab está haciendo algo que no va de acuerdo a lo que el rey está diciendo. Vamos adelante. Verso y 26. Como Abner volvió a Hebrón, lo apartó Joab al medio de la puerta, hablando con él blandamente, y ahí le hirió por la quinta costilla a causa de la muerte de Asael su hermano, y murió. ¿Se recuerda cómo murió Asael? Asael murió de la misma manera que Abner murió. Es decir, se cobró ojo por ojo, diente por diente. Es decir, la venganza genera venganza. Así es que el odio genera odio. En el mismo lugar donde se le hirió a Asael, es el mismo lugar donde ahora Abner, el actor de la muerte de Asael, aquel que lanzó su flecha entre la quinta y la sexta costilla, ahora él le están lanzando una flecha entre la quinta y la sexta costilla. Es decir, la palabra de Dios no falla. Jesucristo dijo: con la vara que midas, os volverán a medir. Esto se aplica en muchas cosas. Por ejemplo, si hablamos mal de la gente, si juzgamos mal a otros. A veces la gente dice: ¿por qué aquel no aguanta lo que yo aguanto? Precisamente porque no está hecho para aguantar esa situación. No tiene el temperamento. Gloria a Dios si usted aguanta, si usted soporta, pero no critique si aquella gente no soporta. Ayúdele, levántelo, porque con la misma vara que midas te volverán a medir. Hablar mal de otros, si usted habla mal de otros, hablarán mal de usted. Eso es una tremenda lección para nuestras vidas. Si usted quiere vengarse de algo que le hicieron, aún de la cosa más sencilla, es que me dejó colgado en el teléfono, yo también le voy a hacer lo mismo, pues le seguirán haciendo lo mismo a usted. La venganza debe de echarse fuera, el odio debe de echarse fuera. Amar para ser amados.
que la gente nos ame, pero necesitamos dar amor, porque con la vara que midas te van a volver a medir. Entonces, vayamos adelante. Cuando David supo después esto, dijo: limpio estoy yo y mi reino, porque Jehová para siempre, de la sangre de Abner, hijo de Ner. Wow, qué tremendo es esto. ¿Por qué? Porque cuando se derrama sangre, sangre se seguirá derramando. Esto es algo que es una ley. Entonces, por eso Dios dice que nosotros debemos de quitar todo odio, todo rencor, toda ira, toda contienda, porque todo esto se va generando que suceda, inclusive llega al asesinato, llega a derramarse sangre, y esto continuará. Así es que la palabra de Dios nos insta a que usted y yo dejemos todo eso, toda ira, toda contienda, inclusive escuche lo que la palabra de Dios dice, hablando del apóstol San Pablo: no contiendan sobre palabras vanas. A veces la gente empieza a contender sobre situaciones bíblicas. Dios no nos llamó a contender, Dios nos llamó a refutar la palabra de Dios. Y esto tiene que ver con enseñar la verdad sin enojarnos, sin poner mal a los demás, sin hablar a los demás, sino esto es lo que dice la palabra, y esto es lo que nosotros hemos aprendido. Por ejemplo, hoy estamos aprendiendo que Dios desea que nosotros nos alejemos de toda ira, de todo rencor, porque la venganza generará venganza tarde o temprano. Se llegará el tiempo en la vida de las personas. Entonces, si nosotros queremos que nuestra familia sea creada en amor, que nuestra familia viva en amor, necesitamos manifestar también amor, porque eso es lo que Jesucristo también nos enseñó. Vamos adelante, hermanos, en este momento. Caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte de la casa de Joab quien padezca de flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera a cuchillo, ni quien tenga falta de pan. Ni quien tenga falta de pan. ¿Caiga sobre quién? Sobre la cabeza de Joab. Es decir, David dice: yo no hice esto, yo no tengo por qué sufrir esto. Si Joab lo hizo, Joab que pague por esto. Es que todos en esta vida pagaremos por las cosas que hacemos. Nadie se va sin pagar. Todos pagamos. Todos se nos rinde cuentas. La Biblia dice que Dios tiene en cuenta todas las cosas que nosotros hacemos. Aún lo más pequeño, Dios lo cuenta. Por eso el apóstol San Pablo dice: porque Demas me ha desamparado, que no les sea tomado en cuenta. Quiere decir que Dios toma en cuenta todas las cosas, las reacciones, las actitudes de cada persona. En la vida, lo más importante no es lo que hablamos, sino la actitud con la que nosotros caminamos. La actitud define todo lo que nosotros somos, entendemos y hacemos. Así es que no importa tanto lo que se dice, sino la actitud ante las situaciones. Vayamos adelante, versículo 30. Joab pues y Abisai su hermano mataron a Abner, porque él había matado a Asael, su hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. ¿De qué nos está hablando? Nos está hablando de, según ellos, hacer justicia. Pero la Biblia dice que Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Y aún sigue diciendo: sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Es decir, todo lo que nosotros hacemos generará más adelante situaciones aún con nuestras familias. Vamos adelante. Entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba: romped vuestros vestidos y ceñíos de sacos y haced duelo delante de Abner.
y el rey iba detrás del féretro. Esto viene a mostrarnos lo que David había cambiado ante la vida de Abner, porque Abner le hizo la vida pesada a David, como decimos en nuestro idioma, en nuestra nación, le hizo la vida de cuadritos. Sin embargo, cuando Abner muere, cuando Joab le da muerte a Abner, David no guarda ningún rencor contra Abner. David se acuerda de que la actitud, escuche bien una vez más entre paréntesis, la actitud de Abner había cambiado. Finalmente había cambiado, pero cuando cambió su actitud, vino la muerte sobre él. Pero David no guarda rencor con él de todo lo malo que le hizo. David agradece lo poco, lo poquito, lo más poco bueno de Abner. David lo agradece. David está ante el féretro. David también tiene dolor. David también llora por él. Sus hombres lloran por él. Porque en el corazón de David, por eso es que Dios dice que Dios busca hombres que sean con un corazón como el de David. Hombres conforme al corazón de Dios. Porque nosotros necesitamos aquello que vino contra nosotros, aquella gente que vino para hacernos daño, aquellos que se juntaron para reírse de nosotros, aquella gente que en algún momento quiso vernos caído y pisotearnos. Y nosotros a veces todavía le guardamos rencor, pero David no hizo esto. David fue al velorio. David estuvo allí yendo tras del féretro. Yo creo que si algunos de nosotros, Abner, nos hubiera hecho esto, nosotros hubiésemos dicho, yo no voy al velorio de ese hombre, no, hombre, me causó tanto daño que voy a perdonarlo. Pero David, como era un hombre conforme al corazón de Dios, David estuvo ahí en el velorio y David lloró. David no estuvo ahí con su corazón compungido, porque David sabía cambiar su corazón cuando había que tener misericordia. Es la misericordia de Dios actuaba en la vida de David. Así es que él está allí, él va al velorio y vamos a ir adelante. Y sepultaron a Abner en Hebrón, y alzando el rey su voz, lloró junto al sepulcro de Abner, y lloró también todo el pueblo. Y el verso 33 dice, y endechando el rey al mismo Abner decía, y le dice, es algo que similar a un canto, había de morir Abner como muere un villano. Todavía David se está haciendo esta pregunta, porque para David, Abner no debería de haber muerto. Abner no debería de haber encontrado esa muerte trágica. ¿Por qué razón? Porque aunque Abner se lo merecía, Abner había matado a Asael. Pero esa es la ley del ser humano, esa es la ley de nosotros. Por eso muchas ocasiones he dicho esto. Cuando cometemos errores o cuando alguien comete errores delante de nosotros, muchas veces nosotros perdonamos, pero la gente no nos perdona. Dios nos perdona y la gente no nos perdona. A veces somos más crueles que Dios porque no tenemos misericordia. Entonces David dijo, en el sentido de Dios, en la misericordia de Dios extendida para Asael, para Abner, David dijo, Abner no debería de haber muerto, porque esa es la misericordia de Dios. Y porque David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Por eso Dios lo escogió para ser rey. Por eso Dios lo escogió para estar sobre una nación. Porque iba a contender con tantas personas, iba a contender con tantos caracteres, iba a tratar gente de diferentes caracteres y se necesita un hombre conforme al corazón de Dios para estar en un reinado. Por eso ser presidente no es cualquier cosa.
Por eso ser el líder de más líderes no es cualquier cosa. Por eso ser pastor no es cualquier cosa. Aunque la gente dice es tan fácil. No es fácil ser pastor. La gente te señala, la gente te dice, la gente te acusa. Y Dios nos perdona. Y esto no quiere decir que tendremos armas para poder seguir haciendo las cosas que Dios no quiere, sino que estoy hablando de la misericordia. El corazón de Dios es misericordioso. Dios nos perdona aun cuando la gente no nos perdona. La gente no perdonó a Abner, lo mataron. Pero en su misericordia Dios quería que él viviera. Así como Dios hoy, Dios quiere que mucha gente siga viviendo. Pero esa gente tiene que arrepentirse de odiar, de la venganza, de todas esas cosas para que Dios se acuerde. Así es que cada vez que el ser humano juzga al ser humano, Dios llora. Porque su misericordia es tan grande, se extiende y Él nos sigue amando. Cada vez que el ser humano juzga a otro ser humano, cada vez que la gente se pelea por cosas acerca de la palabra de la Biblia, cada vez que la gente está contendiendo sobre palabras vanas que no tienen fundamento, Dios llora por nosotros. David representa a Dios llorando por nosotros. Cuando la gente no nos perdona, Dios llora. Dios llora por nosotros. Así es que yo quiero que hoy quede esa palabra en su vida. Vamos a ir adelante. Versículo número 34. 34. Tus Adelante. manos no estaban atadas, ni tus pies ligados con grillos. Caíste como los que caen delante de los malos hombres. Y todo el pueblo volvió a llorar sobre él. Qué tremendo, porque le jugaron una traición. Lo trajeron con engaño. No, quizás no. Escuche esto. Era un general que tenía mucho conocimiento por años de estar al frente de un pueblo, de la mitad de la nación. Tenía conocimiento, pero lo llevaron con engaño. Y por eso le ganaron. David dice, si no te hubieran engañado, no hubieran muerto. Pero al final de cuentas, todo esto tiene un propósito para enseñar a nuestras vidas que usted y yo necesitamos de Dios. Que cuando la gente no nos perdona, nosotros necesitamos refugiarnos en Dios, vivir en Dios, exaltar a Dios sobre todas las cosas y librarnos de la muerte obedeciéndole a Dios. Versículo número 35, vamos a estar aterrizando. Y como todo el pueblo viniese a dar de comer pan a David, siendo aún de día, David juró diciendo, así me haga Dios y aún me añada, si antes que se ponga el sol gustare yo pan u otra cosa. Hasta ahí, mire, escúcheme. David hace también este dolor, este lamento. David ayuna para mostrar el dolor que él siente por Abner. Para poder ligarse al dolor de la familia. Aunque para muchos Abner no tenía perdón, una vez más lo menciono, para David tenía perdón porque David era un hombre conforme al corazón de Dios. Adelante. Y lo supo así todo el pueblo y estuvo bien en sus ojos porque todo lo que el rey hacía parecía bien a ojos de todo el pueblo. Qué bonito es cuando un pueblo dice qué bien que está haciendo el rey. Sin embargo, hoy en día nosotros escuchamos, a nuestros oídos escuchamos que lo que está haciendo nuestro presidente para mucha gente no es lo correcto. Yo creo que deberíamos simplemente de callar y orar por él. Orar porque en este tiempo que nuestro presidente de nuestra nación no ha pedido que venga esta pandemia y se le ha achacado. Nadie sabemos a ciencia cierta lo que está sucediendo. Solamente Dios, que permite las cosas para que sucedan y que así camine el proceso para que venga
todo lo que la iglesia está esperando, para que venga aquel que nos abrazará con sus manos, nos tomará, aquel que nos levantaremos un día en los aires y le recibiremos. Todo esto es un proceso para que venga el Rey verdadero, aquel que Dios dijo, y tendrás un hijo y llamarás su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Cuando Él venga, todas nuestras angustias y todo lo que hoy estamos batallando, todo esto se terminará. Estamos esperando a ese Rey que vendrá para llevarnos a vivir con Él, que nos ha prometido salvación. Y escúcheme bien, la salvación no comienza en el cielo, la salvación comienza aquí. La salvación podemos gozarla hoy, cumpliendo su palabra. Vayamos adelante. Y todo el pueblo y todo Israel entendieron aquel día que no había venido del rey que Abner, hijo de Ner, muriese. Se dieron cuenta porque David hizo el duelo. Todos dijeron, en realidad, todo esto no vino de parte del rey, así es que esto le trajo, en otras palabras, le trajo puntos buenos, aumentó la credibilidad del siervo de Dios, del hombre escogido por Dios. Verso 38, estamos aterrizando. Y el rey dijo a sus siervos, ¿no sabéis que ha caído hoy en Israel un príncipe y grande? Y yo soy débil hoy, aunque ungido rey, y estos hombres, los hijos de Sarvia, son muy duros para mí. Jehová dé el pago al que mal hace conforme a su maldad. Tristemente, estas son las palabras del rey, porque este rey sabe que el corazón de Dios se extiende cuando la mano del hombre, del ser humano, no se extiende, cuando la gente no nos entiende, cuando alguien no entiende tu dolor, cuando alguien no entiende tu circunstancia, te juzga, pero Dios no te juzga. Por eso el rey dice, para que el mal que hacen sea conforme a su maldad. En otras palabras, que Dios les pague a aquellos que con maldad nos juzgan, a aquellos que con maldad se burlan. Hoy alguien me mencionaba durante este día, se burlaron de mí cuando hablé de la palabra de Dios. A estas palabras yo pude responderle a este varón diciéndole, siempre que alguien se burle de usted cuando habla de la palabra de Dios, no se burla de usted, se burlan de Dios. Y cuando alguien se burla de Dios, tendrá su recompensa. Así es que el rey David está diciendo, y estos hombres, los hijos de Sarvia, son muy duros para mí. Jehová del pago al que el mal hace conforme a su maldad. En otras palabras, reinar sobre gente que es dura, de dura cabeza, de dura cerviz, solamente que Dios dé gracia a la gente, al rey, al presidente, que Dios dé gracia a los pastores, que Dios dé gracia a la gente que enseña la palabra de Dios, que Dios le dé gracia a usted si sufre porque alguien se burla, que Dios le dé la gracia para seguir adelante. No trate de vengarse de nadie porque Dios es el que hace justicia y Dios a su tiempo pagará a cada quien, sea bueno o sea malo. Le damos gracias a Dios. En este momento hemos llegado al final del capítulo 3. El próximo, el siguiente estaremos hablando en el capítulo 4. Si usted puede escudriñar la escritura, escudriñela y pídele a Dios que le dé discernimiento, y si quiere unirse con nosotros, que sea un buen tiempo para que Dios le colme de bendiciones y Dios le hable a través de su palabra. Sellamos este tiempo despidiéndonos con una oración en este momento. Padre, te damos gracias por este tiempo en momentos difíciles, en momentos de circunstancias, en momentos en los que la gente quizás no nos entiende, pero
podemos entender que tú nos entiendes, podemos entender que podemos allegarnos delante de ti, que podemos conectarnos, que el cielo y la tierra se conectan cuando un hombre de Dios te busca, y que podemos ser un hombre o una mujer conforme al corazón tuyo, que hace misericordia cuando otros no la hacen. Danos la fuerza que necesitamos en este momento, Padre. En el nombre de Jesucristo, y sé con todas aquellas personas, Señor, que han perdido un familiar, que han perdido un ser querido. Bendícelos en esta noche. Que la gracia tuya, Señor, les dé la fortaleza, suple todo lo necesario, Señor. Y aquellos que están ahí todavía batallando en un hospital, en una casa, están confinados todavía en un lugar, Señor, te rogamos por todas estas personas. El hermano Rudy Valdés se encuentra ahí confinado también, está por salir, sin embargo todavía no le han dado de alta. El señor Malaquías también está batallando. Hay otra muchacha también que nos mencionaron, y quizás su nombre se me vaya, pero el Señor sabe, Él conoce el nombre de esta mujer, Padre, y aún muchas personas que quizás se me vaya el nombre de ellos. Señor, ten misericordia de ellos. Y aun cuando muchos quizás estén deseándole mal a personas así, nosotros deseamos, Señor, que se abra tu misericordia. Ten compasión de ellos y ten compasión de nosotros, Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Les esperamos este domingo en punto de las 10 de la mañana. Estaremos transmitiendo también desde el 353 Los Ranchitos Drive en San Benito, Texas. Somos Ministerio Internacional León de Judá. La iglesia también se despide de ustedes en este momento. Nos despedimos. Gracias por conectarse y hasta la próxima. Bendiciones. Finalizamos este momento.